ya habíamos definido lo que tiene que ver en este caso secciones, y habíamos empezado inclusive a intervenir un poco con lo que tiene que ver el programa SAP 2000 nuevamente para nosotros en este caso poder llevar a cabo nuestro nuevo modelamiento. Entonces, nosotros como tal habíamos creado ya nuestras secciones, es decir, definir material, perdón, nuestros materiales, las secciones o no, definir materiales y desde este punto, en cambio, nosotros estábamos ya con el acero A36 y con el hormigón de 210 kilogramos por cada centímetro al cuadrado, en este caso como tal. Ahora bien, lo que nosotros vamos a llevar a cabo es ya la creación de nuestras secciones, a aprender nuevamente a importar secciones, a crearlas desde cero de igual manera. Entonces aquí en File, guardar como, bueno, yo lo voy a guardar nuevamente. Por como les mencionaba, para ir evidenciando que hemos hecho día tras día. Entonces por acá, más por acá, todo lo que nosotros vamos a tener sería modelado y configuración, residencia a cero del 28 de enero, residencia a cero 2026. Y listo, correcto. Entonces ahora lo que nosotros vamos a llevar a cabo obviamente es crear estas secciones, definir section properties y vamos a iniciar con los tipo frame, es decir, con columnas y con vías. Entonces aquí nosotros tenemos dos opciones, crearlas desde cero o importarlas. La importación tiene ciertos limitantes debido a que no contamos con todas las secciones, con todas las dimensiones, catálogos de otros países. Entonces, por ejemplo, los IP sí los tenemos. Entonces, esos son los que nosotros vamos a importarlos. Nosotros prácticamente nos habíamos quedado con perfiles de IP 180 y 240. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos a añadir, vamos a importarlos, el tipo I en este caso, y los de europeos. Europeos, entonces aquí prácticamente escogemos que se me importe con el acero A36 y buscamos el IPE 240 y el 180. 240 y el 180 por acá. Entonces, esto nosotros prácticamente no podemos realizar ninguna modificación a excepción de el acero. Lo que tiene que ver con nombres, secciones, eso nosotros no lo podemos tocar en este caso. Aquí nosotros simplemente lo vamos a dar OK y se me han generado las dos secciones, prácticamente las dietas de los dos niveles. Por otro lado, ahora voy a realizar la creación de los perfiles IPN. De esa manera, nosotros vamos a llevar a cabo a través de añadir una nueva propiedad. Y aquí escogemos la sección que nosotros deseamos. Entonces, nosotros nos vamos a seguir con la de forma de in. Y aquí colocamos el nombre. Será una sección IPN de 320 y otra de 260. 320. Entonces iniciamos. Para que eso yo necesito aperturar el catálogo de importa cero para identificar las secciones que en este caso nosotros deseamos incorporar. Ahora, como me mencionaba el día de ayer y dije qué es lo que sucede si no tenemos esas secciones, pues podríamos modificarla a lo existente, modificar tal vez espesores o demás, pero la cuestión es ya tener esa idea, tener esa noción en este caso. Entonces, por acá vamos a ir identificando los perfiles de IPN. Y me menciona el 320, entonces me menciona que obviamente la altura de mi perfil, de acuerdo a la nomenclatura, va a ser 320 milímetros. Me menciona la longitud de las alas superiores. Vengo por acá y identifico y me menciona que la longitud de las alas va a ser similar tanto en la superior como en el inferior. Por lo tanto, esto se lo identifica con la letra B.
Dentro de la letra B, el 320 tiene una dimensión de 131 milímetros. 131 milímetros. Ahora me va a preguntar cuál es el espesor, perdón, el espesor del ala superior. Identifico con qué letra está en la nomenclatura y me menciona que está con la letra E. Entonces busco la letra E, 320. Esto ya dependerá más netamente del catálogo. Entonces miren, 11,5, coloco 11,5 milímetros y ahora lo que voy a hacer es colocar el espesor del alma. El espesor del alma, por otro lado, igual se lo identifica con la letra E, por lo tanto serán los mismos 11,5 milímetros. Por otro lado, me va a preguntar en este caso la dimensión del ala inferior. Teníamos que es una dimensión similar, entonces es 131 milímetros, tal cual a la del ala superior. El espesor es lo que va a variarme acá, por lo tanto, por eso mismo aquí se lo identifica como 17,3 milímetros. Tengo radio curvatura. Yo les explicaba que aquí hay algunas versiones de esa que lo incorporan con tranquilidad. No, no es que con esto se les va a colapsar, se les van a generar ciertos errores o demás situaciones. Espero, si obviamente tienen la opción de ingresar, tienen los datos, obviamente yo les recomendaría que se ingresen, pero si es que no, no hay ningún inconveniente en este caso. Entonces, de esa manera, lo que nosotros ahora vamos a llevar a cabo, bueno, yo como si tengo la información, lo voy a ingresar. Radio de curvatura es igual a R, a 11,5 milímetros. 11,5 milímetros. Con acero a 36 y OK, creado el perfil IPN 320. Es simplemente irme guiando en lo que voy a tener en cada uno de los catálogos y sobre todo aquí en cada una de las formitas. Entonces, nuevamente necesito ingresar un perfil IPN, pero ahora con la dimensión de 260. 260. La altura del perfil, obviamente, como lo tengo en catálogo, será 260 milímetros. Me pregunta en este caso la dimensión del ala superior. Entonces, la dimensión del ala superior, lo teníamos tanto de la superior e inferior, era con la B en el catálogo de importaceros. Entonces, aquí nosotros nos vamos a manejar con 260, sería 113 milímetros. 113 milímetros, tanto por acá y por acá. Ahora bien, me va a preguntar el espesor del ala superior, que esto nosotros lo teníamos con la letra E. 9,4 milímetros. Lo mismo para el alma. Esto nosotros lo tenemos desde catálogo. No estoy realizando ningún cálculo aparte. Ahora bien, me falta solo el espesor del ala inferior, que sería con la letra E1. 260 tengo con 4,1 milímetros. Perdón, 14,1 milímetros. Vamos a verlo aquí. 14,1 milímetros. Y el radio de curvatura era igual a la dimensión que nosotros teníamos en el espesor del alma y el la superior. Entonces, miren, así de fácil nosotros creamos las secciones en forma de I. Para secciones tubulares, asimismo añadimos porque vamos a utilizar la columna. Entonces, la columna nosotros la habíamos definido con de 20 por 20 con 12 milímetros para secciones sísmicas compactas, aunque me parece que inclusive yo lo subía a 30, a 30 por 25, no recuerdo bien, pero bueno, mantengámonos con lo que realicé el prediseño el día de ayer, que sería de 20 por 20 con 12 milímetros. Entonces es una columna de 200 por 200 por un espesor de 12 milímetros. Por lo tanto, voy a tener 20 centímetros de base, perdón, de altura y width de base, es decir, los mismos 20 centímetros, pero como en este caso estamos teniendo columna cuadrada, no inconveniente en la rectangular, aquí deberían ingresar la base y aquí la altura. Es decir, mente si es que tienen las versiones en inglés, porque ya en español ya, obviamente la traducción ya nos ayuda bastante. Yo usualmente me gusta trabajar con estas versiones en inglés en este caso. El espesor nosotros lo definimos como 12 milímetros.
12 milímetros. Radio curvatura de momento no lo tenemos. De igual manera esto se va a crear con una 0,36 de manera preliminar. Obviamente después nos toca ver el diseño, cómo lo vamos llevando, si necesitamos aumentar rigidez o no en este caso. Entonces, de esa manera, lo que nosotros ahora vamos a llevar a realizar es simplemente colocar un OK. Miren, con este OK nosotros prácticamente ya tenemos creadas nuestras secciones tipo frame. Recuerden que las secciones tipo frame son las secciones que tienen forma de línea netamente. Por lo tanto, vamos a tener en este caso, vamos a tener en este caso como tal. Ya vamos a tener columnas, vigas y viguetas, en este caso como tal. Entonces, eh, listo, mil disculpas, listo. Entonces, en ese sentido ahora, lo que nosotros vamos a realizar por acá es simplemente, OK, vamos a ir guardando, siempre no se olviden cada paso que ustedes vayan dando, váyanlo guardando porque muchas de las veces, no sé si sean por la versión que yo utilizo, demás situaciones, hay ciertos pasos que yo doy, pero se me borran, se me eliminan en este caso. Entonces, siempre la sugerencia de que vayan guardando. Vamos a crear en este caso nuestra losa, por lo tanto, no podemos interactuar aquí con una losa tipo deck, simplemente con una losa tipo macizo. Entonces, daré section, un tipo área como tal, y vamos a colocarle losa. Parece que nosotros habíamos quedado con lo que colocó 8 centímetros, es decir, y aquí quedamos con shelting porque es un espesor bastante delgado. Ahora con una ligerada y algo más preciso, obviamente más grueso, vamos a llevarlo a cabo con el shelting. Entonces, nosotros aquí ingresamos las medidas 8 centímetros y 8 centímetros con un hormigón de 210 y listo. No vamos a realizar nada más. OK y nuevamente OK por este lado. Vamos a iniciar a dibujar nuestras columnas. Por lo tanto, nosotros por acá vamos a activar lo que tiene que ver una vista en planta. Listo. Me menciona que estamos en el nivel 00. Por lo tanto, esta vista no me es de tanta utilidad para yo poder empezar a dibujar mis columnas. Para eso yo necesito una vista lateral. Entonces inicio, por ejemplo, con el pórtico 2. En el pórtico 2, lo que yo voy a realizar es seleccionar esta línea inclinada con punto rojo en el centro o desde Draw con el nombre Draw, Frame, Cable o tendón en este caso. Entonces aquí selecciono el perfil de mi columna y miren lo que yo voy a realizar, algo un poquito ya más rápido. Se me seleccionó prácticamente hasta las vigas con el perfil de la columna. Simplemente aquí yo voy a ir todo esto eliminando en este caso como tal. Vamos a verlo. Y listo, tengo las columnas. Me dirijo al otro pórtico y realizo el mismo movimiento. Miren, nuevamente, vamos a irlo borrando. Entonces aquí ya más es cuestiones de comodidad. Ustedes pudieran haber ido uno, cada una de las columnas, ir arrastrando, utilizar la herramienta replicar. Entonces miren, ahí prácticamente ya tenemos creadas nuestras columnas. ¿Cómo identificábamos si las dibujamos bien, las asignamos bien? En una vista en planta, que estemos en el 00, selecciono todos los nodos y deberé tener estos X, prácticamente estos X entrecortados en los puntos donde se asignaron columnas prácticamente. Con eso estoy diciendo que ahí yo puedo colocar una restricción, ya sea móvil, fijo o empotramiento. Nosotros nos manejamos obviamente para este tipo de estructuras netamente con empotramiento. Eh, listo. Entonces, aquí nosotros en este caso
ya tenemos las columnas. Vamos a dibujar las vigas. Estoy en el nivel 2.5 metros de altura y aquí sí ya me sirve una vista en planta. Voy a activar la misma herramienta con la línea inclinada con punto rojo en el centro o draw frame cable o tendones. Entonces aquí voy a empezar a dibujar las vigas principales que eran las IPN 320 porque este nivel era el que más carga tenía. Me dirijo al nivel superior y cambio netamente lo que tiene que ver en este caso con el perfil a un IPN 260. Aquí, ahora, lo que yo voy a proceder a realizar es a dibujar como tal las viguetas. Entonces, las viguetas para este nivel se realizaron con un IP 240. Nosotros aquí lo cambiamos a Paint, por lo que les mencionaba que aquí se las considera como simplemente apoyadas. Y vamos en perdón, acá. Esto, las viguetas las dibujamos con el Secondary Beams. O está este icono que son dos líneas con un punto rojo en el centro o desde Draw, Key Draw Secondary Beams. Entonces aquí, miren, seleccionamos igual que está en Paint y obviamente me va a preguntar el espaciamiento de mis billetes, el número de billetes que yo deseo colocar. Yo deseo esto que se me dibujen de acuerdo a la máxima luz, a la luz de separación entre billetes que tengo de 1.50. Entonces voy a colocarle 1.50 y me va a preguntar en qué dirección. Nosotros tenemos aquí 6 metros y los demás eran 4 metros, 4 metros, 4, 5, 2.5, 3 y 3. Entonces, obviamente, las viguetas siempre se dibujan paralelas a la luz más corta, perpendicular a la luz más larga. Entonces, de esa manera, lo que nosotros vamos simplemente aquí es a realizar, es decir, que esto entonces va en sentido X. Y miren, simplemente es cuestión de ir dando clic, clic, aquí tengo escalera, la respeto y subo al siguiente nivel. Escojo nuevamente el perfil y aquí sí es una cubierta netamente inaccesible. Entonces, miren, así de sencillo, nosotros ya tenemos dibujado lo que tiene que ver nuestra residencia. Voy a activar la instrucción para poder visualizar mejor los colores. Entonces, General Options, se van a Set Display Option al cuadro de vistas, General Options, Sections, y aquí en la vista de colores de acuerdo que a secciones, no materiales ni a objetos, sino a secciones. Y aquí nosotros, como estamos trabajando en una vista en 3D con instrucción, ya voy a crear nuevamente una vista en 2D para ahí dibujar las losas y de ahí también irnos ubicando mejor. Entonces, miren, aquí prácticamente ya tomó medida, prácticamente ya tomó forma esta residencia y ya puedo irme percatando de qué nomás voy teniendo en este caso como tal por acá. Permítame un segundito. Mil disculpas. Ahora, ¿qué más nosotros vamos por acá a realizar? En este caso nos falta dibujar nuestras losas. Por lo tanto, en esta opción de Windows List, lo que nosotros vamos es a añadir una nueva vista. Obviamente aquí me toca colocar las proporciones nuevamente de manera manual y vamos a ir identificando. Listo. Entonces, miren, aquí voy a colocar una vista en planta y voy a dibujar las losas. ¿Cómo yo dibujo las losas? Con estos iconos, en este caso, de un trapecio. Tengo también por acá un cuadrado, obviamente son para estos dos, son para losas cuadrados o rectangulares. ¿Cuál es la diferencia? Que este se asigna directamente entre los ejes, es decir, ya se ubica cuando yo ya tengo definidos espacios. El otro me toca decir, mira, tú vas de este punto a este punto, este punto y este punto, y se va a crear. Y finalmente, esta losa con una forma irregular me permite crear elementos, en este caso triangulares, por ejemplo, lo que veíamos en el ejercicio anterior, en este caso como tal. Entonces, de esa manera, ahora nosotros vamos a llevar a cabo lo siguiente. Yo voy a seleccionar esta vista, losa, y listo, mira, se creó y se creó. Voy a la siguiente y se creó nuevamente. Entonces, por ejemplo, aquí lo actualizo y siempre no se olviden de ir guardando los avances que ustedes van a ir teniendo. Miren, entonces vamos a ver aquí, tengo esto, una vista amarilla.
pero aquí tengo algo rojo prácticamente. Entonces, aquí voy a activar nuevamente los colores, no instrucción, sino solamente los colores para que vaya coincidiendo, porque si no, va que digan, dije, pero aquí está rojo y aquí está amarillo. ¿Qué pasó? Entonces, obviamente, esto debe estar de acuerdo a los materiales. Entonces, Set Display Option, cuadro de vistas, General Options, secciones, y aquí solo vamos a activar el estándar. Y lo aplicamos, entonces, nuevamente. Ahí sí ya coincidieron mis colores. Prácticamente con eso yo ya tengo mi modelamiento. No hay nada extra, no hay nada fuera de lo que nosotros ya realizamos. ¿Cuál es el siguiente paso que yo voy a realizar ahora? Es colocar los apoyos, las restricciones. Selecciono cada uno de los nodos donde finalizan las columnas, es decir, ya la conexión a tierra. Y aquí me voy a Assign, a Join, restricciones y en este caso por acá, miren que esté todo esto empotrado y lo asigno. Entonces, miren, aquí prácticamente ya me mencionó que yo la asigné. Ahora voy a colocar el factor de rigidización. Este factor de rigidización me va a permitir indicarle al SAP 2000 que los nodos donde son conexiones columna-viga, viga principal, no vigueta, columna-viga principal, son conexiones fuertes, son conexiones rígidas, lo que hablábamos ayer, que por eso mismo estas se consideran empotradas y no las viguetas. De igual manera, con eso yo también voy en función del cumplimiento de columna fuerte, viga débil. Además de eso, nosotros también debemos ir teniendo en cuenta, en este caso, que el acero, lastimosamente, una de sus mayores falencias es que tiende a fallarme mucho en las conexiones. Entonces, con eso también yo le menciono que aquí yo voy a tener reforzamientos. Por eso mismo también nosotros necesitamos realizar el diseño de las conexiones. De lo contrario, simplemente cogeríamos, las uniríamos y las soldaríamos. Dijéramos, bueno, este espesor de suelda me va a soportar. Entonces eso también nos toca ir verificando, pero eso nosotros lo vamos a realizar con el programa RAM Connection por otro lado. Ahora. Voy a seleccionar toda la estructura, Select, Select o Hold, o si ustedes se ubican ya por iconos, tengo aquí esta herramienta, Hold, que me da lo mismo. Entonces, de segundo en segundo, voy ya realizando un modelamiento un poquito más rápido. Assign, Frame, End Leg Offset y el factor de rigidización, tanto para hormigón como para acero, corresponde a 0,5. Lo colocamos y listo. Lo guardamos y continuamos en este caso. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ir evidenciando, perdón, que en las conexiones viga-columnas se me aparecieron estos puntitos rojos. Si nosotros lo ampliamos, es posible que lo vemos mejor. Miren, se forman como unas cruces. Miren, unas cruces, unas cruces. Entonces, con eso le estamos mencionando que esta conexión la tenemos de manera rígida. Ahora, ya en este caso nosotros terminamos la parte de modelamiento. Vamos a iniciar la parte de configuración de cargas. Para aquello nos vamos a ir a definir las cargas a través de Define, Load Patterns. Yo lo hago desde Load Patterns. Ustedes pueden que lo hagan desde Load Case, no hay ningún inconveniente. Al final, si lo hago en el uno, se va a reflejar en el otro y viceversa, en este caso como tal. Entonces, ahora. Disculpas, ahora lo que nosotros vamos a ir creando son las cargas. Vamos a trabajar con las mismas. Carga muerta, carga viva y carga de sismo de momento para no causar más confusión. De ahí ya poquito a poquito iremos incrementando las demás cargas. Entonces, carga viva. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Quiero. Ya, tengo el volumen muy bajo. Listo, ahora sí. Definir las cargas. Carga viva. Carga viva, le añadimos cargas de sismo. Nosotros les explicaba que la carga de sismo se divide en dinámico y estático, cada uno con un funcionamiento diferente y obviamente cada uno a su vez con el análisis en cada uno de los sentidos, con sentido positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Nosotros necesitamos crear esto
los sentidos y los signos en este caso ya nos encargamos en las combinaciones por otro lado. Vamos por acá. Vamos a verlo. Entonces, carga viva. Perdón. Aquí vamos a iniciar con los sismos estáticos en el tipo. A ver, sismo estático en sentido X, que sea un sismo en este caso y que nosotros lo podamos configurar. Cuando son estáticos, interactuamos a través de coeficientes. Cuando son dinámicos, a través del espectro de respuesta. Pero el espectro de respuesta yo no lo configuro en load pattern, sino en load case. Entonces aquí, uso de coeficientes y lo voy añadiendo. Sismo estático en Y, uso de coeficientes. Dinámico en sentido X. Pero el dinámico, como vuelvo y repito, no lo puedo configurar aquí en el load pattern, sino en el load case. Por lo tanto, voy a solicitar que esto no se me calcule automáticamente, porque yo después le voy a dar la configuración que corresponde en el campo que le corresponde, obviamente. Entonces, de esa manera, yo ya tengo creadas las cargas con las que yo voy a trabajar de manera momentánea para este ejercicio como tal. Entonces, de esa manera, lo que nosotros ahora vamos a realizar es crear nuestras combinaciones. Tenemos dos maneras de crear nuestras combinaciones. El primero, obviamente, tiene que ver de manera manual, en este caso. Ahora, por otro lado, tenemos para poderlas crear de manera automática a partir del código de diseño. De manera manual nos vamos a ir a definir y lo add combination y añadir combo. Entonces aquí, por ejemplo, nuestra primera combinación en NEC es 1.4 de la carga muerta. Ok, nuestra segunda combinación, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces, por ejemplo, a mí este método me parece un poquito lento. Ya depende obviamente como de puede que ustedes digan, no, este sí para mí es verídico, más rápido, me causa mayor confianza, etcétera, etcétera. Ya depende de cada uno de nosotros. Yo aquí, ¿qué es lo que voy a realizar? Design, Steel Frame Design y las preferencias. Voy a usar la normativa AI 2010 que me permite ir de un diseño de la mano con la normativa NEC, definir combinaciones, voy a añadir combinaciones nuevas y añadir combinaciones de diseño desde el código de diseño. Entonces aquí me va a preguntar qué tú quieres diseñar y le voy a decir tipo frames, en este caso de acero. Entonces, ok. Y se me van a generar un total de 20 combinaciones y vamos a ir analizándolas. Entonces, a mí ir analizándolas y editarlas me parece más rápido que tener que ir en este caso una por una creándolas. Obviamente ya es cuestión de percepción, puede que ustedes se acomoden y sean más rápidos creándolas. Entonces, cada persona trabaja de una manera distinta. Y por eso les enseño las distintas formas que ustedes pueden tener para ir creando ciertas situaciones. Modificar, y esta sí la tenemos en normativa NEC. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva también la tenemos en NEC. La combinación número 3 ya me empieza a intervenir con sismos, pero nosotros no tenemos configurado de esta manera. En normativa NEC tenemos 1.2 de la carga muerta más 1 de la carga viva más 1 de sismo. Entonces, este sismo de manera momentánea se está traduciendo en sismo estático. Entonces, obviamente va a ser sismo estático positivo y negativo, por lo que les explicaba. ¿Qué pasa, obviamente, si yo analizo en sentido X, pero al momento estoy analizando en positivo? Y digo, ok, me cumplió la estructura, pero estoy diciendo que la estructura solo se va a mover, se va a deformar para este lado. Y si se deforma para el otro lado, es posible que me cumpla o no. Esa será mi interrogante. Entonces, preferible siempre positivo y negativo. Hay veces que solo lo analizan con sentido positivo y dicen, bueno, a veces se me duplica valores. Y es verdad, a veces tenemos ciertos valores similares, pero no es en todos los proyectos. No les podría decir en 90% de los proyectos sí se da los mismos resultados en positivo y negativo. No, pero sí hay uno que otro proyecto. Y hay uno que otro proyecto asimismo que arroja resultados diferentes. Entonces, por eso es la necesidad, porque siempre tengan en cuenta de que cada uno de los proyectos son únicos y diferentes. Esa es siempre la premisa que nosotros vamos a tener. Por más de que construyamos la misma forma, con los mismos planos, al ladito de otro proyecto similar, siempre va a tener algún otro distintivo que lo haga único, prácticamente. Eso siempre hay que tener en cuenta. Todos los proyectos son diferentes.
Entonces, por eso a veces es muy complicado decirles, ¿saben qué? Para todos estos proyectos esto, para todos estos otros proyectos esto. No, porque hay veces que las geometrías nos sorprenden, hay veces que, por ejemplo, solo moviendo este mismo ejercicio, yo que sé, 1 metro la escalera, nos puede cambiar rotundamente la necesidad de implementar o no ciertos elementos de extras de rigidización. Entonces aquí configuramos que será 1.2 y lo modificamos. Y vamos a ver la combinación número 4 de igual manera, 1.2 y lo modificamos. La combinación número 5 igual, empezó a intervenir con sismo estático en sentido Y positivo, sismo estático en sentido Y negativo. Vamos ahora a empezar a intervenir con los sismos dinámicos. Miren, 1.2, lo modifico, dinámico positivo, dinámico negativo, 1.2. Vamos a ver, dinámico en sentido X, Y positivo, dinámico en sentido Y negativo. Bien, entonces a mí por eso esto me parece más sencillo. Lo único que, como les menciono, tienen que saber identificar qué combinaciones tenemos y no, o qué variantes hay. Entonces, por ejemplo, la AIS, la NEC, perdón, la AIS y la CI usualmente me presentan coeficientes de 1.3, la única variación en torno a NEC. Simplemente ahí hay que cambiar el 1.2. La otra diferencia es del 0.9. De igual manera, en ACI o en AIS me presentan 0.8. Nosotros lo variamos a 0.9. Esos son los únicos cambios que nosotros, eso sí les podría asegurar, casi siempre vamos a realizarlos. Porque las combinaciones siempre van a seguir ese patrón. Entonces, cuando son cargas laterales, simplemente se cambia nada más esa partecita y listo. Entonces continuamos. Miren, aquí por ejemplo ya iba a intervenir el 0.8 que les mencionaba. Nosotros en NEC no hace falta entrar y decir cuál es, cuál no es. No, tenemos las mismas. Lo único que nos cambian, créanme que es el solo el 0.8, que para nosotros es 0.9 y continúo. Entonces aquí, por ejemplo, crear esto de manera manual me parece más alargado porque debo ir considerando todas estas cargas. Entonces preferible, me sale más rápido simplemente ir cambiando un valor. Miren, vamos cambiando cada uno de estos valorcitos. Mira, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9. Finalmente estamos con el dinámico en Y negativo. Listo, ahora estas últimas dos combinaciones. Prácticamente, miren, 100% de la carga muerta no la tengo, la borro. La combinación número 20 se transforma en 1 de la carga muerta más 1 de la carga viva. Por lo tanto, a nosotros, ¿en qué se nos traduce esto? En cargas de servicio. Cargas de servicio. Y la modificamos y ok, miren, prácticamente tenemos ya nuestras carguitas de servicio en este caso como tal. Ahora lo que nosotros vamos a realizar es simplemente, ok, ya tenemos creadas nuestras cargas, ya tenemos creadas nuestras combinaciones, ahora necesitamos configurar nuestro sismo. Entonces, para el sismo, lo que nosotros ahora vamos a realizar es ingresar de igual manera los valores del ejercicio anterior. Definir Vamos a definir funciones y espectro de respuesta. Vamos de aquí a crearlo en torno a lo que se me refiere desde un archivo. Entonces aquí añado esta función y lo que me toca realizar es buscar el archivo. Voy a colocarle aquí espectro de respuesta Excel, porque lo voy a importar desde el Excel que nosotros ya creamos previamente. ¿Se acuerdan que yo aquí creé prácticamente este punto TXT? Yo lo exporto y listo. Esto es periodo versus valor. Ok, entonces miren, ahí ya se ajustó la gráfica, se ajustó los valores porque al principio también la escala solo me permitía ver una línea por acá y no me permitía ver verdaderamente la forma que iba teniendo. Entonces, recordemos, si yo quiero crearlo y decir yo no me confío, prefiero que el ETABS mismo el SAP mismo lo cree, aquí escogemos la normativa NEC del 2015 y añado la función y voy colocando los valores según correspondan a la normativa NEC SEDS. El coeficiente Z
iba en relación a la zona donde voy a construir. Entonces tenía el capítulo 10, si no mal me equivoco, es el 10.2, que ahí me menciona de acuerdo a la forma del país, obviamente, bueno, asemejando que el país tiene una forma media, algo así supongamos, que ahí va a depender las zonas. Por ejemplo, digo, a ver, voy a construir aquí en el centro del país, era un riesgo sísmico alto. Aquí ya dependía obviamente la zona y ahí la normativa NEC me arrojaba directo el factor Z. El coeficiente de amplificación espectral iba a depender. Si yo voy a construir en la costa, voy a adoptar un valor de 1.80, me parece. En la sierra, 2.48, incluyendo Esmeraldas y Galápagos. Y finalmente en la Amazonía, 2.60. Entonces, miren, con eso nosotros nos manejamos. El otro valor que me solicita es del coeficiente FA, FD y FS. Estos van muy en relación con el tipo de suelo. ¿Por qué? Porque teníamos nuestras tablitas que aquí me decía tipo de suelo A, B, C, D y continúa hasta el E. Y aquí me mencionaba el factor Z. Z de riesgo sísmico, en este caso me parece que iniciamos con 0.25, 0.35, 0.40 y 0.50. Entonces cruzo líneas y obtengo el valor. Y eso es lo que sucede con esos tres coeficientes, el FA, el FD y el FS. Por otro lado, tenemos el factor de importancia. Nosotros, de acuerdo a la normativa actual, estamos basándonos en en tres tipos de categorías. Las esenciales, que obviamente se engloban fuertes militares, policía, bomberos, hospitales, verdaderamente lo que se necesita que tenga la menor cantidad de daños posibles después de un sismo. No quiere decir que, por ejemplo, mi casita no va en este caso, yo no voy a querer que nos resista, pero debemos también saber cómo aplicarlo, porque esto lo que va a provocar es que mis secciones sean mucho más, más fuertes, más grandes de lo que yo necesito verdaderamente. Entonces, obviamente, voy a poder responder el sismo, pero va a encarecer también mi producto. Ahora, en hospitales, por ejemplo, nosotros por obligatoriedad necesitamos que tenga la menor cantidad de daños porque son los que van a brindar atención médica después de un sismo. Obviamente militares, policías, bomberos, también necesitamos para controlar orden, para igual tener ayuda y todo este tipo de situaciones como tal. Entonces, ahí lo que nosotros prácticamente aquí escogemos, si tenemos alguno de esos tipos de ocupaciones especiales, 1.5. El 1.3 es un más guiado a ocupaciones, por ejemplo, a la congregación de carga viva. Yo lo que les sugiero es que sea independientemente y si de lo que ustedes vayan a construir, obviamente que no encaje en el 1.5, sea que ustedes vayan a conseguir y ya estimen que se van a reunir unas 80 personas como un restaurante muy grande, yo que sé, un salón de recepciones igual inmenso, yo ya aplicaría el 1.3. Al menos si me contratan para diseñar alguna fábrica, yo sé que ahí se va a tener mucha inversión, yo lo haría con el 1.3. Y finalmente tenemos un valorcito de 1 que la normativa ANDEC me dice que eso se aplica para el resto de estructuras que no encajen en las otras categorías, como por ejemplo nosotros en este caso. Y finalmente el factor de ductilidad, que esto va a depender mucho del material y del sistema que estemos empleando. Aquí, ok, tengo creado mi sismo, en este caso como tal, mi sismo estático, vamos a verlo, sí, mi sismo dinámico. Necesito este Excel, vamos a verlo por acá, espectro de diseño. Y vamos a verlo. Ya, aquí nosotros vamos a tener los mismos valorcitos. No lo vamos a cambiar, lo único que vamos a cambiar es la altura. La altura de nuestra edificación para el sismo estático, con una altura de 5.5 metros. 5.5 metros. Como mi periodo de vibración, vamos a ver, recordemos, ¿cómo se calculaba el periodo de vibración? T es igual a un coeficiente CT por la altura de mi edificación elevado a un coeficiente alfa. El CT y el alfa va muy acorde al material y a la rigidización que estoy empleando. Eso lo tengo por aquí en el Excel tablas. Y miren, dicen estructuras de cero con arriesgamiento, sin arriesgamiento. De manera momentánea nosotros estamos trabajando sin arriesgamiento, lo que me va a conllevar a un coeficiente de 0.072 y 0.8. Entonces, ya, entonces aquí por ejemplo me da
Calculándolo esto me da un periodo de vibración de 0,28. De acuerdo a normativa, para el valor del coeficiente K, si mi periodo de vibración con la fórmula que les acabo de mencionar es menor a 0,5, tomo un valor de K adimensional igual a 1. De lo contrario, si tengo este rango, calculo de esta manera, o si supero los 2,5 segundos, tendré en este caso un K igual a 2. Nosotros tenemos de aquí los otros coeficientes, por lo tanto, en este caso, vamos a ver 0,1934. Quiero comprobar esto. 0,1934 y termina en 0,06. Sí, 0,06, listo. Entonces, estos coeficientes también los ingresamos aquí en el SAP. Es momento, en este caso, que nosotros realicemos la configuración de cada uno de los sismos. Es decir, vamos a iniciar ya sea con el sismo estático o el dinámico. Yo de preferencia, por costumbre, inicio siempre con el dinámico. Definir los casos de carga. Yo les mencionaba que desde aquí es donde yo, en este caso, puedo configurar los sismos dinámicos. Sismo dinámico en sentido X. Me dirijo por acá a modificar la carga. Y le menciono que esta carga, este tipo de carga aplicado, se lo tome con los valores, en este caso, de un espectro de respuesta. Me va a preguntar cuál y todo este tipo de situaciones. Antes de llegar a ese punto, la combinación modal debe ser con SRSS, la suma de los resultantes de los cuadrantes de los cuadrados. Entonces ahora me va a solicitar la carga aplicada y yo le voy a mencionar lo siguiente. Como estoy trabajando con un sismo dinámico en X, nosotros recordemos que corresponde el U1. Cuando tenemos Y corresponderá el U2 y en Z, aunque no tenemos sismo en Z, pero podemos tener deformaciones o desplazamientos en Z, será U3. Esto nosotros inclusive lo vemos para las dérivas. De ahí es donde también nosotros obtenemos los valores de acuerdo a estas relaciones. Entonces, aquí como estamos con X, U1, coloco, selecciono el espectro de respuesta creado y aquí en la escala del factor coloco 9,81 que corresponde a la aceleración de la gravedad en este caso. Entonces, de ahí simplemente nosotros vamos a añadir lo siguiente. Y listo, miren, percátense. Con esto prácticamente ya tenemos configurada nuestro sismo dinámico en sentido X. Vamos a realizar lo mismo para el sismo dinámico en sentido Y. Miren, en sentido Y, SRSS. Pero como estamos hablando de Y, sismo dinámico en sentido Y, voy a tener U2, miren, U2. En el anterior teníamos DSX, sismo dinámico en sentido X, y va a ser U1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? U2, selecciono el mismo espectro. Bueno, de manera momentánea solo tenemos creado un espectro en este caso, entonces no va a haber inconveniente, pero en caso de tener el del Excel, el del el del Excel, en caso de tener tal vez del tab, el del SAP obviamente, o extras, necesitamos colocar el mismo espectro tanto en X como en Y y el mismo factor de escala, 9,81. Y lo colocamos y nuevamente, ok, en este caso. Tenemos sismo estático, perdón, sismo dinámico tanto en sentido X como en sentido Y. Ahora, ¿qué más yo voy a realizar? Voy a dirigirme a definir y en definir, en este caso, voy a Load Patterns para definir el sismo estático. Para definir el sismo estático, selecciono y lo modifico. Entonces, en X o en Y, dirección X. Entonces aquí ingreso los valores que calculé de manera externa, que será 0,1934 y un factor K igual a 1. K igual a 1. Como verifico, esto usualmente yo no lo dejo para verificar y constatar de dónde se está aplicando, porque en algunos proyectos sí se han aplicado, por ejemplo, solo un nivel y otros dos, tres sin aplicación. Entonces siempre hay que ir verificando. De igual manera por acá, 0,1934 con dirección Y ahora, estamos con estático en y así mismo, uso específico 5,5, ok y ok. Con eso, miren, nosotros así de rápido y así de sencillo ya tenemos configurado el sismo estático. No hay nada
nada fuera de lo común, fuera de lo normal, con lo que hemos, en este caso, venido trabajando como tal a lo largo, en este caso, de los modelamientos en el SAO propiamente. El único conflicto que les mencionaba es de acostumbrarnos netamente al proceso y cómo ir dibujando, nada más, pero eso es netamente ya con práctica, muchachos. Tengo definidos los sismos, necesito definir mi carga reactiva W, que esta carga reactiva W se multiplicará posteriormente con mi coeficiente C de cortante basal y obviamente a partir de ahí se empieza a obtener ya la carga sísmica. La carga W, la carga reactiva, la carga de sismo en este caso, se la define por dos tipos de casos. La primera tiene que ver cuando es un caso general, es decir, prácticamente casi todas las estructuras donde W es igual a uno del 100% de la carga muerta. El segundo caso se denomina el caso especial, que solo es aplicable cuando tengo una ocupación de almacenaje o de bodegas. Ahí nosotros tendremos W igual a 1D más 0,25 de la carga viva, 100% de la carga muerta, y en el especial 100% de la carga muerta, perdón, aquí carga muerta 100% y aquí igual manera 100% de carga muerta más 25% de la carga viva. ¿Cómo definimos aquello? Desde el origen de masas. El origen de masas lo tengo en la pestaña definir. Definir más source en este caso y modifico el existente porque ese ya está relacionado a mis cargas sísmicas. Entonces aquí activo la segunda opción y coloco. Nosotros somos un caso general, por lo tanto un 100% de la carga muerta. Ok, nuevamente ok. Definido en este caso lo que corresponde a a la carga reactiva. Voy a colocar los diafragmas para que cada uno tenga su comportamiento independiente y a su vez mencionarle que esto es una placa rígida, que esto es una losa rígida. Dale ya el comportamiento propio de una losa. Entonces voy a seleccionar el primer nivel. Miren. Primer nivel, selecciono de izquierda a derecha, derecha a izquierda en cualquiera de los dos campos y lo que ahora yo voy a realizar es dirigirme a Assign, a Join, Constraints y aquí voy a definir Join Constraints y aquí elijo diafragma. Añado un nuevo diafragma y selecciono en Z. Ok, ok. Y por ejemplo, aquí ya me permite aplicar. Entonces, en el ejercicio anterior no me permitía. Es posible por ciertos errores, tal vez de modelamiento que haya tenido. Entonces, ahí netamente habrá que comparar si tal vez en algún valor o en alguna opción yo moví o especifiqué de manera diferente. De esa manera, lo que nosotros por acá vamos a tener es lo siguiente, a irnos al siguiente nivel. Cada uno deberá tener su diafragma diferente, porque cada losa, obviamente, cada nivel va a tener su centro de masas de manera diferente, de manera, obviamente, autónoma, de manera independiente. Entonces, si yo selecciono un solo diafragma, porque a veces simplemente se selecciona la estructura y se asocia un diafragma, quiere decir que ahí el del segundo nivel y el primer nivel van a estar asociados a un solo centro de masas y no tiene nada que ver, que por eso mismo voy a tener un solo comportamiento en las losas. Entonces yo lo que necesito es que se comporten semejante, similar a la vida real y cada uno obviamente va a tener su comportamiento independiente. Uno se puede desplazar más que la otra, menos que la otra, pero no de igual manera. Siempre más que más que un centímetro me va a cambiar. Y al momento de yo asignar un solo diafragma, le estoy diciendo que las dos, por ejemplo, cuando llegue un sismo, se van a desplazar un centímetro. Obviamente, a veces es más, a veces es menos. Entonces, aquí nuevamente selecciono Assign, Join, Constraints, definir diafragma y añado uno nuevo, diafragma número 2. Ok, ok, y aplico. Miren, tengo nuevamente el diafragma, entonces aquí ya está aplicado, ya tiene un comportamiento propiamente de losa, mi estructura. Entonces aquí igual manera, perdón, a ver, aquí se me asoció, me parece el diafragma número darse. La sugerencia aquí es que necesitan desconectar toda la estructura. A seleccionar todo, assign join constraints y no.
Si ustedes solo asocian, desconectan solo la losa que se fue erróneo, a veces sí sabe causarse un poco de colapsos, un poco de inconvenientes. Entonces la sugerencia aquí sí es siempre iniciar desde cero. Lo importante es que ya tenemos creados los diafragmas. Nuevamente, losa número uno, assign, join, constraints y diafragma número uno. Lo aplico. Coloco el diafragma número 2, entonces me avanzo a percatar porque aquí me aparecía un diafragma número uno asignado, entonces ahí me percaté que he asignado mal en el nivel número 2. Assign, join, constraint y diafragma número 2. Y ahora sí, me aparece, miren, varió diafragma número 2. Entonces eso sí lo voy guardando. Ya en este caso yo tengo como tal identificado los diafragmas. Me falta colocar la carga. Ahora sí, netamente me falta la carga para yo iniciar mi análisis. Ya es bastante más compacto todo esto porque también el ejercicio ya, ya es más pequeñito. Aquí voy a borrar el 3D de momento y listo. Me quedo solo con esta vista en planta. De esta manera. Voy aquí, por ejemplo, aquí no les permite ver en qué nivel están, solo les aparece el movimiento o la configuración que acabaron de realizar. Para borrar aquello, identificar, obviamente aquí por la geometría me identifico que este es nivel número uno y nivel número 2, pero podemos tener, por ejemplo, el ejercicio anterior, que como 3 4 niveles se parecían con la misma geometría, entonces después de ahí, ¿cómo me acomodo? Para que eso simplemente con este pórtico limpio que es Show on the Form and Shape. Y miren, ahora sí ya me aparece. Entonces me dice, bueno, tú estás en este primer nivel. Voy a seleccionar todas las losas que corresponden y me voy a dirigir a Assign. Assign, Area Loads, Uniform Shell. Entonces aquí inicio, carga muerta. Y coloco la carga. Me vengo aquí a mi Excel, en este caso, del prediseño y cuantificación de cargas. Entonces, en la carga número uno, del nivel número uno, la carga muerta, yo voy a restar la placa del hormigón, ese peso, 250,44, ese valor ingreso, 244, perdón, 250,44 kilogramos por cada metro cuadrado y lo aplico. Realizaré en este caso como tal el mismo procedimiento, pero para aplicar carga viva. Entonces, para la carga viva, aquí si no realizo reducciones, no realizo ampliaciones, simplemente el valor que me indica la NEC, que es de 240 en este caso. Y lo aplico 240, residencia, listo, en fin, 240. Ahora, me dirijo al siguiente nivel. El nivel número 2 y aquí por ejemplo era una cubierta inaccesible, por eso los valores me cambiaban. Assign, Area Loads, Uniform Shell, carga viva por ejemplo está seleccionada. 100 kilogramos por cada metro cuadrado. 100 y lo aplico. Vuelvo a seleccionar en este caso cada uno. Selecciono, 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 selecciono y selecciono. Carga muerta y en este caso voy a tener un valor de 63,44. 63,44 y lo aplico. Listo, entonces de esa manera nosotros por acá ya tenemos asignadas cargas muertas y cargas vivas. Entonces nosotros prácticamente estamos listos para iniciar nuestro análisis. Permítanme un segundito nada más, muchachos, antes de continuar con
Listo, muchachos, mil disculpas por la demora. Ahora sí, para continuar. Entonces, como vuelvo y repito, ¿qué proceso yo realicé? Nuevamente. Primer paso, definir materiales, definir secciones, definir cargas, definir combinaciones, definir los sismos, crear los sismos, sismos dinámicos y sismos estáticos con el X. Configuro el sismo dinámico a través del load case y el sismo estático a través del load patterns. Defino en este caso la carga reactiva a través de más source. De ahí continúo cuando mi ejercicio tiene losas, como es este caso, configuro los diafragmas. Cuando es una cubierta, una torre de telecomunicaciones o demás estructuras, no me hace falta. Por otro lado, de ahí asigno las cargas. Simplemente ese es el proceso. Como yo modelo desde Draw o desde las herramientas de la barra lateral izquierda, tengo las mismas herramientas. Si yo quiero dibujar alguna junta especial, si quiero dibujar algún tipo de frame, es decir, alguna viga, vigueta, columna, bueno, aquí me toca especificar de dónde a dónde va, de qué eje a qué eje. Aquí en cambio automáticamente se posiciona en el eje, en los ejes, cuando yo dé clic me permite dibujar diagonales y finalmente vigas secundarias. Para esto son para las losas, cuando tengo losas con formas irregulares, cuando tengo losas cuadradas o rectangulares. Aquí necesito yo definir, en este caso, los puntos, los nodos de dónde a dónde van y este automáticamente se posiciona. Entonces, con eso yo puedo netamente modelar. Eso les menciono, puede que haya habido algún error, etcétera, en el ejercicio anterior. Aquí nosotros simplemente ahora le vamos a mandar a correr y vamos a ver si me sale algún aviso, algún mensaje o similar como sucedía en el otro. Y vamos a ver. Listo, se generó. Vamos a verlo. Entonces, si un por si acaso no se les deforma, no se les configura, desde Show Deformation Shape, en este caso, aquí a veces está en User Define la escala. Aquí netamente solo lo cambian a automático y listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los periodos de vibración, los modos de vibración. Entonces, miren, el primer modo de vibración me da este valor y habrá que ver. Por ejemplo, esto se analiza mejor en la vista en planta y ahí, por ejemplo, estamos viendo a simple vista de que existe un poco de rotación. Vamos a ver el siguiente modo de vibración, el modo número 2. Miren, prácticamente está todo alterado. Este tiene que ser igual traslación, pero me está presentando una rotación. Y finalmente el modo de vibración número 3, que este en cambio sí me presenta una traslación, pero el modo de vibración número 3 específicamente es para rotaciones. Entonces con eso nosotros vamos identificando que aquí más adelante sí o sí me va a hacer falta rigidez, me va a aumentar rigidez, lo que yo les mencionaba. Vamos a realizar el análisis de manera momentánea por capacidad, es decir, Design, Steel Frame Design, vamos a Preferencias. Y en preferencias vamos nuevamente verificando que sea un análisis con SMF, pórticos especiales a momento, con el diseño LRFD, que es lo que me menciona la normativa NEC, porque aquí con ICE también tengo ASD. Entonces, sí suelen ser coeficientes diferentes. Entonces, después de eso yo no tengo cómo justificarlo. La normativa, si yo en este caso me arrepiento y digo, ¿saben qué? Yo quiero trabajar con una normativa más actualizada. Lo que va a suceder es que es muy probable que nuevamente me toque en este caso ir configurando las combinaciones, porque recordemos que estas van en relación en este caso al código de diseño. Entonces, si yo lo vuelvo a cambiar, lo que va a suceder es que obviamente se me van a ahorrar porque ya no voy a tener la base del código de diseño inicial. Entonces, vamos a ver en este caso, nosotros de aquí no necesitamos configurar nada extra, o al menos yo no lo suelo tocar. Nuevamente ahora vamos a ver las combinaciones que estén colocadas, si no se ha ido alguna extra, por ejemplo, las cargas de servicio demás, y que esto esté desactivado.
A veces está por default activado y hay otras que no, porque a veces ya se guarda los procesos que nosotros vamos realizando. Si yo mantengo esto activado, lo que va a suceder es que cuando chequee o mande a diseñar una, dos, tres veces, se me van a crear una, dos, tres veces las combinaciones nuevamente. Entonces, después voy a tener una mezcolanza, después no me voy a acostumbrar, voy a decir, chuta, ¿y por qué tengo una combinación 40 si yo solo definí hasta la 19 hasta la 20? Entonces después va a haber las confusiones, voy a pensar, ¿y ahora qué hice mal? ¿Dónde lo creé? Hasta se me puede que se me olvide. Entonces simplemente lo desactivamos y ok, estamos listos para iniciar este diseño. Entonces aquí a partir de Design, Still Frame Design, Start Design o Check of the Structure o desde el icono, miren, simplemente cualquiera de las dos opciones me es viable. Entonces inicio aquí, le voy a solicitar, ya me empezó a dar una escala de valores, pero le voy a solicitar en este caso que me coloque a qué capacidad estoy trabajando. Son capacidades bastante bajas, miren, de las vigas principales y de las viguetas. No hay mucha variación, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros podríamos optimizarlo, no hay inconveniente alguno. Pero, por ejemplo, en los modos de vibración estábamos viendo que estábamos hecho pedazos, como se estaba moviendo, es decir, se me estaba produciendo mucha torsión producto de la desproporción. Como les mencionaba, tenemos casi una desproporción 6:1, lo que va a provocar la torsión, una torsión excesiva. Y obviamente estamos viendo que los modos de vibración por eso mismo se ven afectados. No verifiqué a simple vista cómo estamos con los valores, pero puede que igual estemos un poquito altos. Entonces hay que iniciar los chequeos, obviamente. Vamos a ver las columnas, tal vez igual, a ver si existió algún inconveniente, aunque como nosotros estamos con las secciones sísmicas compactas, y de acuerdo a ellas, mira, por ejemplo, no me aparece ninguna alerta, pero obviamente lo que sucede en este caso es que lo que va a suceder es que obviamente yo voy a necesitar sí o sí seguir aumentando secciones o algo similar para tratar de ir cubriendo la falencia de los sismos resistentes. Entonces, miren, aquí ya fue un ejercicio más sencillo porque es más simplificado. Entonces, a veces aquí me puede que me salte pandeos, secciones sísmicas compactas, sección demasiado estresada, etcétera, etcétera. Entonces de aquí simplemente yo puedo ir absorbiendo toda la información que yo vaya necesitando, en este caso como tal. Entonces aquí vamos a verlo, no sé qué se me generó, no, aquí. Listo, entonces por ejemplo, ahí podemos ir viendo, como les mencionaba, en este caso capacidades que vamos a tener. Y listo, entonces ahí simplemente sería cuestión de ir exportando la información que yo vaya requiriendo como tal. Entonces, mira, necesito el 3.3 que siempre suele ser el más fuerte, el momento 3 y el cortante 2 suelen ser los más fuertes. Entonces ahí puedo ir obteniendo los momentos con los que yo voy teniendo, con los que se me va diseñando o chequeando. Entonces, que eso, por ejemplo, si yo necesito realizar algo de manera manual, lo puedo obtener de acá. Entonces ahora, por ejemplo, de manera de capacidad de resistir cargas muertas, cargas vivas, estoy excelente. No hay inconveniente alguno, inclusive estoy desperdiciando sección. Puedo inclusive bajar, colocar menos espesores, pero como les mencionaba, desde acá, en cambio ya estábamos viendo que no estábamos de manera correcta, 0.37. Recordemos la fórmula exigente a simple vista, que era número de pisos 2 por 0.1. Este sería mi tope y estoy muy por encima. Entonces, miren, la diferencia. Modo de vibración número uno, modo de vibración número 2, netamente torsión, que esto no tiene al lugar. Y el modo de vibración número 3 que debería ser torsión. Estoy con traslación. Entonces, estoy prácticamente en este caso de manera errónea, no estoy de manera adecuada llevando el análisis, la parte sismo resistente de capacidad, como le repito, es una maravilla todo, pero acá es donde verdaderamente a veces se me exige secciones más grandes, espesores más grandes o no. Entonces, a pesar de, por ejemplo, tener una sección de 20 por 20 con un espesor de 12 milímetros, estoy fallando. Entonces de ahí tendremos que ir viendo las series de alternativas que yo les iba presentando el día de ayer, aumentar diagonales, tal vez muros, seccionar debido a la desproporción, no sé, tal vez colocar dos secciones independientes acá para que no exista tanta desproporción, porque obviamente lo más fácil que nosotros tuviéramos como calculistas, es decir, ¿sabe qué, arquitecto? Esto mejor redúzcola a una sección 4.1, por ejemplo, que ya es algo más prudencial y listo. Pero
se van a ver afectados espacios y demás. Entonces ahí es donde precisamente viene mi capacidad de ingeniería, prácticamente mi ingenio, para yo ir desarrollando todos estos criterios y llevar a cabo una construcción segura, estable y económica, lo máximo que pueda, porque tampoco puedo yo engañar el sistema. Por ejemplo, yo he tenido ciertos casos de ciertas ampliaciones de que se pueda construir apagando ciertas opciones del sistema, ciertas trampas, pero legalmente ya después se puede asentar la casa, se puede venir abajo, porque es muy común que en épocas de construcciones, por ejemplo, anteriores a las 2000, que son las que más buscan ya ahora ampliaciones o remodelaciones, no existía como tal tanto control de manera de NEC. Entonces, es muy común que se tenga columnas de hormigón, que es lo más común en esa época. Es muy común que se tenga secciones menores de 30 centímetros. Entonces, las columnas de 30 centímetros me resisten máximo luces de hasta 5 metros y dos pisos. Entonces, ya estamos bien en este caso como tal. Entonces, por ejemplo, ahí lo más común es que tengamos columnas. Por ejemplo, a mí la última ampliación que calculé era asimismo una planta baja, pero con columnas de 20 por 20. Entonces, imagínense una columna de 20 por 20 de hormigón, ya prácticamente pasa una columneta. Entonces, de acuerdo a normativas, no cumplía ciertos controles, ciertos chequeos. Entonces de ahí obviamente lo que tocaba es tratar de ir justificando, ir analizando, ir encontrando alguna otra alternativa. Lo que menos se quiere por temas económicos es encontrar algún reforzamiento extra, por ejemplo, crear nuevas secciones de columnas, incorporar muros, incorporar diagonales, porque es algo costoso y muchas de las veces son construcciones que ya están con ocupación. Entonces desalojarles y decir, ¿sabe qué? Regáleme un mes de aquí para colocar todo esto a veces es muy imposible. Entonces ahí es donde viene prácticamente ciertas opciones. Y lo más fácil que nosotros podemos decir es mentirle al programa, decir, ¿sabes qué? No me cheques esta parte, ¿qué es lo que suelen realizar? Acá en preferencias, bajarlo a un OMF, al OMF. Entonces, con eso, pasado capacidad. Y en lo sismo resistente, ir adulterando lo que tiene que ver en este caso con la memoria de cálculo, los resultados, porque muchas de las veces, es verdad, nos solicitan SAB o LTABs para el aprobamiento, pero a veces no lo abren. Simplemente en este caso, como a veces se tienen versiones diferentes, a veces saben, ahí sí a veces se basan en la memoria de cálculo. Entonces, y ahí sí ya depende de mucha suerte lo que nos toque como técnico encargado de analizar esta estructura. Entonces, vamos a iniciar con los chequeos sismos resistentes. Para eso yo voy a aperturar la misma hojita de chequeos sismos que realizamos el día de ayer. Para simplemente esto ya lo tengo yo configurado. Entonces, para no tener que estar creando nuevamente, entonces miren, nivel uno y 2. Aquí solo son dos niveles. Voy a eliminar y aquí qué es lo que yo voy a redecir. Esto lo voy a guardar como chequeos sismo resistentes, pero residencia de acero. Voy a colocar residencia de acero, chequeo sismo. Y ok, miro. Entonces aquí inicio colocando las alturas de entrepiso. Las alturas de entrepiso yo las tenía en 2,5 y 3 metros. Vamos a verlo aquí, 2,5 y el último era 3 metros. Entonces, recordemos, el desplazamiento me lo arroja el SAP. La deriva elástica pasaba a ser el desplazamiento dividido para la altura de entre piso. Ahora, ¿qué más nosotros tenemos por acá? La deriva elástica se la calculaba de esta manera, porque esto era deriva elástica y la deriva inelástica pasaba a ser 0,75 por un factor R, que ya lo tenemos identificado como R8, por la deriva elástica. Entonces es prácticamente lo que tenemos acá, con un tope de 2%. Para el acero está demasiado bien ese factor, pero para hormigón no. Para hormigón sí, sí, el consejo que yo les doy es que es el mismo chequeo, pero ahí traten de máximo avanzar hasta 1,59, 1,60, 61 también en los alrededores. Llegar a un 2% es darle mucha flexibilidad a su estructura de hormigón. Obviamente el curso es de aceros, pero siempre está por demás cualquier otro consejo en el otro material. Aunque obviamente el diseño en hormigón
es mucho más complejo. Yo usualmente el diseño del hormigón lo corro más que en el acero por la cantidad de detallados que se necesita y la cantidad de controles, la cantidad en este caso de coeficientes, controles, chequeos, etcétera, etcétera. Es bastante complejo todo ese punto. Entonces, por eso está acá. A mí me gusta más el acero por conveniencia, por facilidad. Vamos a empezar a obtener en este caso las derivas elásticas, perdón, los desplazamientos. Por lo tanto, voy a dirigirme en este caso a display. Ah, deben, aquí recuerden, seleccionar el primer nivel, nivel por nivel. Seleccionan todos los elementos. Izquierda, derecha, derecha, izquierda display, show tables. Entonces, control, chequeo de derivas netamente se realiza con carga sísmica, es decir, con sismo estático y dinámico en X y con sismo estático y dinámico en Y, por separado. No lo analizan ahí mismo porque obviamente se tiene diferente geometría en cada uno de los ejes. Me dirijo a Join Output, doy en el más, doy aquí en desplazamientos en el más y le doy clic en los absolutos, en los desplazamientos absolutos. Aquí voy a seleccionar en este caso la carga sísmica. Voy a iniciar con sismo en X, estático y dinámico en X. Lo mismo por acá, estático y dinámico en X. Entonces, de esa manera, lo que nosotros aquí vamos a llevar a realizar es lo siguiente. Ok, tenemos en este caso, como yo les mencionaba, como estamos analizando en X, los desplazamientos en X son con U1, en Y con U2 y en Z con U3. Lo mismo va a suceder con rotación, rotación 1, rotación 2, rotación 3. Entonces, rotación en Z, en Y, en X, desplazamiento en Y, en Z, desplazamiento en Y, desplazamiento en X. Entonces, percátense ahí cómo vamos teniendo esto. Por eso es que los valores aquí en X, en lo que refiere a X, van a ser mayores a comparación de los otros porque la carga se está ejecutando en ese eje. Entonces aquí le voy a solicitar que me arroje la mayor de las derivas, que viene a ser 0.027 y se sitúa en este caso acá, miren, en esta esquina. Aquí está el mayor de los desplazamientos en ese eje. Entonces es posiblemente que coincida con los modos de vibración, porque aquí tenía un anclaje y aquí tenía lo que tiene que ver en este caso con torsión. Entonces es posible que se deba también a esto, de que necesite tal vez reforzamiento en ese lado. Coloco el valor, control C, y es lo bueno de tener ya esta plantilla establecida, y control V. Entonces automáticamente se me calcula una deriva de 0.67%, una deriva bastante baja. Estamos de manera momentánea. Bien, si solo tendríamos que basarnos en chequeo de derivas, aquí sí ya podríamos decir, optimicemos secciones, ahorremos material, pero aún nos falta ver periodo de vibración y torsión. Entonces aquí, por ejemplo, en Y, vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a ver en este caso cómo se me va dando por ahí. Asimismo que esté seleccionado todo esto, display, show tables y por acá, estático y dinámico en Y, estático y dinámico en Y, y OK. Entonces aquí sería con U2 y la mayor de las derivas pasa a ser 0.04491. Vamos a ver, por ejemplo, aquí ya es mayor y esto tiene mucha relación por la desproporción que les menciono, por la cantidad de elementos que se tienen en un lado y en el otro lado. Vamos a ver ahora el nivel número 2. Vamos a ver. Selección y tal cual. Display, show tables. Me parece que está seleccionado en Y y tal cual, sí, en Y. Aquí, por ejemplo, ya tengo derivas mayores, miren. Derivas mayores. Miren, 1.25. Vamos a ejecutar ahora vamos a ejecutar ahora en sentido X. Vamos a ver sentido X. Display, Show Tables, selección. Dejamos esta configuración tal cual, lo único que debemos cambiar es la carga. En X, estático y dinámico. En X, estático y dinámico. Entonces ahora sería en 1. Sería 0.06. Este es el mayor que se me está dando. 0.06, 0.053. Sí, sí, aquí ya vamos aumentando. Sí, este sería el mayor.
Entonces en X, miren, aumentó. Sin embargo, estamos con derivas bajas prácticamente. En este caso estamos teniendo un desplazamiento de entre pisos adecuado, yo le diría. Tampoco tan flexible, pero tampoco algo tan rígido. Entonces, recordemos las derivas. Mi estructura sin deformación llega a la carga lateral y se va a desplazar, ya sea en sentido X o en sentido Y. Entonces aquí obviamente voy a tener las alturas de entrepiso. Entonces necesito ir regulando. Ahora, tengan mucha precaución, porque por ejemplo a mí algunos profesionales me han dicho, de gana pierdes tiempo analizando nivel por nivel. Sí, obviamente, por ejemplo, nosotros vamos a esta gráfica. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que la deriva mayor siempre se va a encontrar ¿en dónde? En el último piso, en el último nivel. Pero no sucede así. Por lo general, muchas de las veces, o sea, la deformación, el desplazamiento se produce en esta forma, en la vida real. Miren, por ejemplo, cuando yo le mando aquí en 3D a ejecutarse el modo de vibración, ya sea el uno o el 2 cualquiera, lo que va a suceder obviamente es esto, justo lo que les menciono. Miren. Entonces, obviamente, por lógica, ¿qué es lo que nosotros diríamos? ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Tengo aquí mi estructura y obviamente vamos a decir, ¿para qué calcular los otros niveles si aquí está la mayor? Pero muchas de las veces ha habido proyectos donde la mayor de las derivas se encuentra en el nivel uno, nivel 2. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que realizamos el día de ayer con hormigón, la mayor de las derivas se me presentaba en el nivel 2. En acero, en cambio, se me presenta en el nivel número 4. Entonces, eso siempre hay que tener mucha precaución. Si en algún momento les mencionan aquello, como nosotros tenemos, independientemente cada una de las losas, con un comportamiento tal cual como va a suceder en la vida real, hay que tener este chequeo muy en cuenta. No solo ir al último nivel geométrico adecuado a analizarlo y decir, bueno, me cumplió o no me cumplió, sino en cada uno de los niveles. Por eso realizamos esto en el SAP. Por eso también es importante tener ya hojitas como estas ya calculadas o ya programadas para simplemente ir a ingresar ciertos valores y listo, y no tener que ir uno por uno, uno por uno. De manera momentánea, estamos teniendo derivas. Ok, estamos con un chequeo bastante bueno en derivas. Vamos a iniciar con los periodos de vibración, con el tiempo, con el periodo. Para que eso, voy a limpiar todo esto y voy a aperturar el Structure Output, Modal Information y periodos y frecuencias. Y aquí, por ejemplo, yo ya selecciono todas las carguitas, porque aquí ya se analiza todo en conjunto. Cargas, bueno, aquí solo combinaciones. Aquí las cargas las dejaron de lado, ¿ok? Y ok, como estábamos por default. Entonces, miren, tengo estos tres primeros modos de vibración y vamos a ver cómo estamos. Lo coloco por acá y por acá. Aquí, el segundo, aquí sería el periodo en segundos. Miren. Entonces aquí teníamos fórmula exigente y fórmula flexible. La fórmula exigente me iba a mencionar cuántos números de pisos tengo por 0,1. Tengo dos niveles, dos losas prácticamente y no voy a cumplir. Por ejemplo, aquí yo estaría en rojo. Esto también lo podemos programar en este caso a través del formato condicional, ya aplicando una nueva regla de que si es mayor o menor, se encienda tal color u otro color. Y en la fórmula flexible que me da un poquito más de apertura, tengo la siguiente fórmula, un coeficiente C que iba muy acorde si es de hormigón, acero o demás materiales. Y en este caso nos quedamos con el 0,085 del hormigón, pero lo que me iba a cambiar la altura de mi edificación, porque mi edificación se centraba en este caso en un periodo, perdón, en una altura de 5,5 metros, 5,5 metros. Entonces, miren, ya me dio más apertura, pero aún así el primer modo de vibración no me cumple. Se está yendo por 0,06 segundos en este caso. Entonces, yo de manera momentánea no voy a realizar ninguna corrección, lo voy a dejar ahí. Voy a corroborar cómo estamos con torsión, porque puede que aquí en torsión estemos bien. En este caso estamos ya de manera subjetiva viendo que estábamos mal, pero puede darse que estemos bien, vienen derivas y por aquí aumentar por periodos de vibración, por esa diferencia, a veces sí es un poco muy costoso. Entonces, por ejemplo, si se da eso, yo lo dejaría tal cual y explicaría. O vería si con un pequeño aumento de espesor de 1 milímetro, máximo dos, me cumpliré. Ya netamente entra en criterios y sobre todo factor económico. El factor económico siempre es lo que más me va a demandar y siempre es lo que más me va a tener atado de manos, porque si yo tuviera
Presupuesto indefinido, presupuesto infinito. Yo haría maravillas, una construcción más que segura, hasta por si acaso, pero nosotros por eso mismo debemos ir optimizando secciones, porque aquí no es una inversión tan a la ligera, sino que necesitamos algo más optimizado, más llevado a la realidad que se pueda construir en este caso. Entonces, de manera momentánea lo dejo ahí, en stand-by, porque este también no me cumplió. Vamos a ver en la torsión cómo estamos. Aquí esto yo lo voy a borrar, voy a decir que se elimine, borrar contenido, etcétera, etcétera. Voy a mandar a generar. ¿Cómo lo genero? Desde, en este caso, display, show tables, y desde show tables desactivo obviamente periodos y frecuencias, pero activo la tercera opción, que es la participación modal de las masas. Esto prácticamente lo copio y lo pego. Control C. Vamos a hacerlo aquí, inclusive esto para no confundirme. Control C, Control V. Por ejemplo, aquí ya se me largó un poquito más. A ver, vamos a ver. Exportemos lo mejor un Excel, porque aquí se me aumentaron, bueno, algo más creo que tengo por acá, o creo que en el otro lo tenía optimizado en ese caso. O esto, ya. Esto igual, listo. Entonces ahora sí, Control C. No, mejor desde un Excel, sí. Hagámoslo nomás desde un Excel porque no se me va a exportar los encabezados. Entonces después no voy a saber cuál es cuál. Y a veces sí es un poco medio complicado moverse por ahí. Control C todo esto y les llevamos acá Control V. Entonces, como chequeo, prácticamente es la rotación en Z. Aquí me aparece rotación X, Y, Z, U1, U2, U3, ya como U X, U, Y, U, Z. Entonces sería rotación en Z dividido para rotación en X más rotación en Y más rotación en sentido Z. Y miren, prácticamente estamos corroborando lo que se me mencionaba. Los tres primeros modos se analizan porque son los que contienen la mayor cantidad de participación modal, porque de igual inclusive ya empiezan a disminuir, miren. Entonces, por eso nosotros nos centramos en estos, en los tres primeros. Entonces, el primero obviamente debería ser traslación, por lo tanto, normativa, 20% máximo de torsión, recomendación máximo 5%. De cualquiera de los dos estamos más que superando. Lo mismo va a pasar por acá. Entonces, de traslación. Mm, Listo, esto, mira. Entonces, prácticamente no lo tengo. Y mejor el tercer modo de vibración debe ser 100% rotación. Pero todo está en rojo prácticamente. Entonces, necesito aumentar rigidez a mi estructura. Entonces aquí es donde vienen los dilemas, qué es más económico y qué no es más económico, porque con lo que yo corrija acá, también se va a ver de la mano afectado esto, y más aún las derivas. Bueno, las derivas, si como les mencioné, si solo tuviera chequeo de derivas, yo les hubiera dicho, muchachos, optimizamos secciones, estamos desperdiciando este caso, porque ninguna me llegó siquiera a un rango amarillo de trabajo. Entonces, como vuelvo y repito, aquí prácticamente vamos a tener desperdicio de sección, pero esto se lleva a cabo lo que justamente alguien preguntaba ayer, Ingi, por ejemplo, aquí cuál es el espesor que usted colocaría en su casa. Bueno, no lo tengo aquí a la mano. Entonces teníamos 20 por 20 por 12. Yo les mencionaba, si tengo buenos chequeos por acá, digo, por ejemplo, si solo tuviera el de derivas, yo hubiera dicho, me bajo unos 8 milímetros porque, miren, tengo un rango bastante aceptable. Pero ya viendo esto, digo, no, pues por eso mismo, cuando llegue un sismo, mi estructura va a responder de manera muy errónea. La rotación es un mal estructural prácticamente. Muchas de las personas por eso mismo solo se percatan en derivas y con eso dicen, bueno, si me va a cumplir o no me va a cumplir, pero lastimosamente la torsión también hay que analizarla y ver, hay que ver
¿Cómo mi estructura va a estar interactuando con todas estas cargas, con todas estas deformaciones producto de una carga lateral denominada el sismo? Lo que yo siempre les voy a decir, el sismo es la mayor de mis solicitaciones. Nosotros actualmente estamos muy confiados porque no ha habido un movimiento, ya casi va a ser 10 años del último movimiento fuerte, pero estamos muy confiados en aquello. Entonces, si se vuelve a repetir un movimiento similar, es más que probable que, por ejemplo, ciudades como Quito, Guayaquil, tengan muchos colapsos nuevamente por la construcción informal, porque se utilizan secciones no solo en hormigón, sino también en acero inadecuadas para la parte sismo resistente. Solo, obviamente, como están con carga estática, van a resistir en este caso, pero ya llevándoles un movimiento a un análisis ya no estático, sino dinámico, ahí es donde empezamos a tener las distintas falencias como tal. Entonces aquí es bueno, es necesario ir comprendiendo los conceptos de cómo vamos a tener la sismoresistencia. Entonces, si yo pudiera darles solo capacidad, hubiera sido una maravilla, les hubiera hecho que optimicemos y optimicemos y optimicemos, pero después iban a tener una serie de conflictos por este lado. Entonces, aquí como vuelvo y repito, viene un gran dilema. ¿Qué hacemos? Prácticamente, que ahí me toca estar viendo, analizando qué sería lo más factible, el entorno. Entonces, puede que haya sido, como les menciono, esta casa ya está a nivel existente y quieren ampliar esto más. Entonces, y ahora, ya no les puedo decir váyanse a vivir a otro lado durante lo que dura la construcción. Bueno, a veces sí se hace con gente que tiene mucho dinero, pero y las personas que no, y sí o sí dicen, bueno, aquí ya les doy paso, como quieran nos acomodamos con los materiales y demás, pero ahí es donde viene prácticamente, como vuelvo y repito, los dilemas. Entonces, por ejemplo, pudiéramos tal vez aumentar tamaños de secciones un poquito más, aunque el conflicto que nosotros estábamos teniendo por ahí venía a ser en este caso los espesores, que si aumentábamos, por ejemplo, a una columna, en este caso, es que el problema es que nos estamos fallando tanto en X como en Y. Mire. Estamos fallando en X, en Y y en Z, entonces ni para decir voy a tener columna rectangular o similar, sino que aquí, por ejemplo, si quiero de 30 por 30 me va a solicitar, miren, 2 centímetros en este caso. Entonces, prácticamente ya algo de desperdicio, en este caso por la sección sísmica compacta, más que sea hasta para aparentar, porque es obviamente, imagínense, 2 centímetros y que aparezca 10 milímetros, 1 centímetro, algo dudoso. Entonces, siempre tratar de... Sí, Ricardo. Ingeniero, entonces con todo esto que usted explica y con las cargas de los sismos y todo eso, entonces lo que más afecta en sí es las columnas, ¿verdad? Sí, exactamente. Si nosotros Ya, variamos vigas. ¿y cómo actuarían en las vigas cuando hay un sismo? Prácticamente es el pórtico especial aumento. Entonces, la ayuda a disipar la carga sísmica, ayuda a transmitirla, porque obviamente va, viene desde toda la parte inferior y demás, entonces ayuda a transmitirla en este caso. No es que solo choca las columnas y listo, solo las columnas me va a ayudar. Por eso mismo es el pórtico especial a momento. Entonces, los dos elementos son los conformados. Y en esta parte de aquí, que se tambalea la columna de un lado hacia el otro, e igual las vigas le ayudan y todo, pero en caso de que estés soldada a una placa metálica, entonces aquí también interfiere mucho el tema de la soldadura, ¿verdad? Sí, por eso mismo es lo que les menciono. Desde ahí parte, por ejemplo, si revisamos la clase del lunes anterior de las conexiones precalificadas, que después del sismo de Northright se identifica que la principal falencia que tienen las estructuras de acero es la conexión. Entonces, es muy poco probable que se me quiebre, se me destroce una columna, una viga, pero sí lo más probable es que se me rompa la conexión.
Por eso mismo se tiene el análisis como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos en el RAM Connection, incorporamos también las combinaciones con sismo, porque muchas de las veces cuando se realiza de manera manual, lo único que realizan es del control o lo detallan con cargas de servicio o ya la carga mayorada, pero no cumple el mismo valor en este caso. Entonces, por eso también es la importancia de saber automatizar ciertos procedimientos. Entonces, eso, vamos a ver. Eso, muchachos. Entonces, por ejemplo, acá yo no aumentaría más. Es que por eso, como digo, por ejemplo, ya si tuviera que aumentar solo en una dimensión fuera lo adecuado, lo correcto, pero no. Aquí, por ejemplo, estaría ayudando solo al sentido y el sentido X se quedaría tal cual. Entonces, por ejemplo, aumentar, inclusive tal vez queramos bajar de más, vamos a tener mucho inconveniente. Aumentar secciones de vigas igual me va a costar más, porque imagínense, ya estamos con vigas principales de unos 30 centímetros de paralte, ya algo un poquito grande. Entonces, aquí es donde viene el uso muy común de las diagonales. Aquí no será lo más común, más rápido son las diagonales, porque por ejemplo, también se pueden incorporar muros, etcétera, pero las conexiones es bastante complicado llevarlos a cabo porque usualmente esa es una de las falencias que se tienen en construcciones de hormigón y acero, en que se sueldan muchas de las veces las vigas, etcétera, etcétera. Entonces a veces se pierde ya la fluencia, se fluye prácticamente la viga por el proceso, perdón, la varilla por el proceso de aleación que tiene. Entonces, por eso es que no todos los aceros son viables para construir. Entonces, por eso es que hay el tubo mecánico, etcétera, y es donde muchas de las veces las personas ahorran porque es mucho más económico. Y como de manera momentánea está la casa parada, confiados, pero cuando llega un sismo no tiene la ductilidad adecuada para poder disipar esa carga de manera como conformaría lo correcto. Entonces, se presentan las falencias del caso. Entonces aquí, por ejemplo, lo más rápido que yo haría es presentar, en este caso, diagonales. Entonces, las diagonales, con un ejemplo más pequeñito, lo que se tiende a colocar, por ejemplo, podría ser en las escaleras. Por eso hay que revisar el arquitectónico, ir viendo, analizándole, a ver dónde no me afectaría. No necesariamente tienen que ser en las esquinas, no necesariamente. Si es posible, yo lo colocaría, pero si por ejemplo dicen Inge, pero aquí hay un ventanal, aquí hay otro ventanal, entonces y listo, me tocaría buscar otro. Pero no es que es de exigencia, sí o sí. Me ayuda, sí, pero tengan también en consideración que por eso mismo son elementos en este caso especiales, porque por lo general, si yo coloco en un lado, también me va a tocar colocar en el opuesto. De lo contrario, torsión mayorada. Voy a tener un lado más rígido que otro, pero no voy a tener una buena torsión. Entonces, lo que yo quiero aquí más es controlar torsiones. Entonces, por ejemplo, aquí entre divisiones va a ser complicado porque puede que aquí sea una habitación, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Entonces puede que, digamos, esto es el diseño de un hotel, por ejemplo, una hostería, donde se tiene aquí los pasillos, etcétera, y aquí cuarto uno, cuarto dos, cuarto tres, y aquí cada uno con sus ventanitas. Entonces digo, y ahora a uno tal vez me toque cortarlo o demás situaciones. Entonces, eso también siempre hay que ir de la mano. Porque después, o sea, para nosotros fuera bastante sencillo. Coloca aquí un muro, una columna, y por eso mismo después tenemos falencias de unas columnas en medio de la sala o demás, porque cada quien hizo el trabajo por su parte y aparte el estructural no analizó de manera correcta los espacios que se tiene, si se tiene baño, si no se tiene baño, si se tiene sala o demás. Entonces, eso es uno de los inconvenientes. Entonces, por ejemplo, yo voy a tratar de colocar aquí en las gradas, a ver si se logra controlar o no. Entonces, por ejemplo, yo lo colocaría a este lado y al opuesto. Y vamos a iniciar a ver si se controla o no, si necesitaría incorporar para sentido Y o no a su vez, porque a veces solo colocándolo en un sentido ya se logra su control, pero por los valores que se me va presentando,
Está complicado esto. Vamos a ver, vamos a verlo como interacción. Entonces aquí tenemos mucha falencia por la desproporción. Entonces cuando ustedes ya vean este tipo de proyectos, ya van a ver que su principal inconveniente va a ser la torsión. En cambio, en la otra estructura, como era algo más proporcional, no teníamos la afectación en sí en torsión, sino netamente en cambio en derivas, por secciones muy pequeñas. Entonces, ya aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, o hacer dos estructuras distintas, por ejemplo, aquí hacer una y seguida a ella la otra. Entonces tendríamos columna aquí, columna aquí, columna aquí, columna aquí. Tratar de separarlas en este caso. Obviamente con su respectivo, en este caso, con el respectivo, la junta de separación para la dilatación, el libre movimiento entre estructuras, para que cuando en caso ya llegue un sismo puedan moverse con libertad. Entonces, por eso es lo que yo siempre les voy a decir, por capacidad es muy sencillo que nosotros cumplamos. Entonces, vamos a incorporar las diagonales para no tener que aumentar secciones. Yo creo que ahí se va a equiparar, si queremos solo cumplir con columnas y con vigas, se va a equiparar ahí los valores en este caso como tal. Entonces, definir secciones y frame section. Entonces, de aquí de igual manera va a ser de hacer. Voy a añadir uno nuevo. Mi método de prediseño es directo. Siempre inicio con 10 centímetros para tratar de camuflarlas dentro de la pared, para que no sea algo muy, muy visto, algo muy exagerado. Entonces, aquí igual con acero de construcción, el acero laminado en caliente para tener una mejor junta. Y por ejemplo, con sección tubular, pueden colocar una sección en I, colocar, por ejemplo, ahora veamos la interacción con la sección en este caso de los tubos, una sección tubular, obviamente circular en este caso. Entonces, por ejemplo, diagonal. En este caso vamos a colocar de 10 centímetros. El diámetro me va a preguntar 10 centímetros para colocarlos entre las paredes. Por ejemplo, si ya tenemos bloque, ya podemos ampliarlo un poco más. O ladrillo también existe de 15 centímetros, pero ya es un poquito más costoso. Por ejemplo, actualmente el ladrillo de 10 centímetros del común, unos 18 centavos, 19 centavos, pero el de 15, que ese ya se toca mandar a hacer, ya se estima más o menos unos 25 centavos. Entonces, también eso va de la mano porque, ar- perdón, arquitectónicamente también hay que ir resolviendo ese tipo de casos porque muchas de las veces me asignan a mí el proyecto en general y después yo voy a estar en líos y ahora cómo oculto esto, etcétera, etcétera. Entonces, son casos que se pueden dar. Voy a iniciar con unos 5 milímetros, algo pequeñito, y a 36. Ok, nuevamente ok. Entonces inicio colocándolos. Por ejemplo, acá. Listo, entonces, siempre, si alguien se pregunta, Inge, y esto tiene que tener continuidad, sí, porque puede que digan, Inge, ya, y si solo coloco en un nivel, les va a funcionar, pero a medias. Lo más certero y lo más que yo les puedo sugerir es que continúen. Si aquí tienen otro nivel más, hasta ahí más. Porque lo contrario no va a tener el mismo efecto. Es como prácticamente cortar la columna, lo que les mencionaba. Si aquí yo lo atravieso y por acá, prácticamente esto no me va a funcionar. Entonces las diagonales van a tener un aumento de rigidez, pero no como yo lo deseo. Entonces aquí voy a dibujarlas con esta X o desde Draw. También tengo la opción en este caso para la línea inclinada. Entonces, por ejemplo, lo que yo les menciono, siempre inicien con forma de Z por economía. Si después no mismo, aumenta, en este caso la formita de X. Que esto es lo más excelente. Si ustedes tienen las Vs, lo que les menciono, no les va a aportar tanta rigidez, después van a tener muchas complicaciones para lo que tiene que ver con conexiones. Es un lío bastante grande, preferible con X o con Z. Entonces, la de X me va a aumentar muchísimo más rigidez que la V o V invertida. Y con Z, prácticamente una rigidez menor. Entonces con eso yo puedo irlo tasando. Y si es verdaderamente necesario, lo coloca. A mi consejo, obviamente. Porque cada uno se maneja de manera distinta. No piensa de manera distinta. Entonces, por ejemplo, aquí, ahora, por ejemplo, usamos esta herramienta, la de las diagonales. Vamos directamente con X. Entonces, aquí me voy a colocar en una vista. Aquí está en el pórtico 2 y aquí son las escaleras. Esto sí le digo que es continuous, esto sí debe estar importado, anclado. Y miren, aquí tengo las opciones, entonces digo solo en X.
en X, perdón, aquí me faltó escoger bien el perfil. La diagonal, diagonal de 10 centímetros, mira, uno, dos. Selecciono en este caso las diagonales para que no me trabajen a momento. Diagonales, select y close. Assign, frame, y en este caso, release, party, fixed y listo, los momentos. Aplico y OK. Borro esta partecita. Me va a quedar prácticamente así mi estructura de manera momentánea. Las escaleras es lo más común que nosotros podemos colocar. O si ya tienen libertad plena, colocan las luces más largas. Si tienen libertad, si no, ya las escaleras. Entonces, por ejemplo, el anterior no les mencioné aquello, no, simplemente fui a la luz más larga y listo. Aquí donde interrumpa menos lo mismo los cortes y demás, porque ahí es donde se ve verdaderamente el ingenio de uno, porque a veces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, saben que ahí está la sala, es una luz muy grande sin columna, coloquémosle ahí y salvados, nosotros salvados, pero ¿y ahora? ¿Cómo el arquitecto distribuye esto? Aquí se tienen los sillones y etcétera, ahí van prácticamente a estar bailando alrededor de la columna, entonces o a veces se tienen medio baño y se tienen que estar yendo de un lado a otro lado, moviendo, no van a tener mucho espacio para caminar, de circulación, que se mencionar ahí, etcétera, etcétera. También hay que ir conociendo esa partecita, cómo trabajar en conjunto. Por eso, si ustedes le dicen, ¿sabe qué, Inge? Deme haciendo el análisis estructural, pero de manera momentánea es una ampliación, venga, tome datos. No, preferible primero tengan el arquitectónico, bien como quieren los espacios, etcétera. Y de ahí sí, si ustedes mismos van a hacer las instalaciones eléctricas y sanitarias, bienvenido sea, pero lo realizan primero antes del estructural para también nosotros ir analizando dónde no se me van a cruzar, porque de lo contrario digo, bueno, tengo aquí las columnas y luego necesito trazar lo que tiene que ver con sanitaria eléctrica, los desagües, etcétera, y a veces se me cruzan en las vigas, en las columnas, etcétera, etcétera. Entonces, eso para que tengan muy en consideración. Aquí ya lo voy a mandar a generar, a correr y vamos a ver cómo meterlo. Netamente solo voy a revisar los periodos de vibración, a ver cómo se me comportó. Porque derivas, estoy aumentando rigidez, entonces siempre eso va a tender a bajar. Vamos a ver display, show tables y por acá structure output. Aunque en el mismo model information ya me dan aquí los valores. Control C. Vamos a ver aquí. Y control V. 0,36. Sí se redujo, pero no como debería. No lo suficiente. En torsión, por otro lado, esto lo voy a eliminar. En torsión, a simple vista, no. Copiamos nomás los valores. Vamos a verlo aquí. Entonces, miren, por ejemplo, sí disminuyó, pero en sentido Y no existe variación en este caso. Entonces, vamos a ver en este caso como tal que nos va a tocar cambiar o aumentarla en sentido Y, a su vez también. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se mueve ahora. O sea, me parece que aquí sí se nota que ya se redujo un poquito la torsión, pero aún así estoy elevado. Modo de vibración número 2. Este ni qué decir. Y el modo de vibración número 3. Mira, entonces estamos teniendo muchas complicaciones en este caso con este proyecto por esta forma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si incorporando ahora en sentido Y, entre el E y el F es aquí. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver si incorporando por acá logro reducir o si o sí me va a tal vez tocar colocar en los extremos.
Eléctrica. Vamos a ver. 3D. Bueno, me confundí de pórticos. Ha sido en el pórtico, en el E, A, B, C, D, E. El E y el F. Me faltó en el F entonces. Sí, claro, aquí sí. Vamos a verlo. D y F. Sign, frame, y aquí, aplicado. Ok. Y nuevamente vamos ahora sí a ver cómo estamos. Y con esta cajita, por eso también se tienen los muros de corte o esta rigidización en los ductos de los ascensores, por ejemplo. Entonces vamos a verlo. Listo, miren, modo de vibración número 3 se redujo y se redujo. Vamos a ver cómo está el comportamiento. No, aquí a legua sigue habiendo torsión, pero miren, por ejemplo, ya cambié este modo y este modo, estamos entre que sí, entre que no, muchachos. A ver, volvámoslo a generar. A ver cómo nos va por acá. Display, show tables y nuevamente lo generamos lo que esté. Periodos de vibración, prácticamente con esto ya estamos, miren. 0,29, lo recortamos. 0,30, aprobamos con este y los demás listo. Periodos de vibración, ya no estamos teniendo una estructura tan flexible. Ahora nos toca ver la parte de la torsión, es decir, este es el tiempo que se me demora en completar un ciclo en mi estructura. Entonces, vamos a ver. Torsión, esto nuevamente, y mejor lo sigo aquí abajo copiando y pegando para... A ver, vamos a verlo. Control C, Control V. Listo. Entonces aquí, nuevamente, hacemos sumatoria en Z, dividido para la sumatoria entre Rx más Ry más Rz. Mm, a ver, aquí parece que se generó algo erróneo, porque aquí en porcentaje me va a dar 97. Y se puede estar traduciendo, sí, prácticamente con la geometría que tengo actualmente, miren, sí. No estoy teniendo, estoy prácticamente teniendo un anclaje aquí, un enjambre. Entonces, nos va a tocar en este caso, veámosle si solo dejándolo en Y logro reducir, solo con las de Y. Vamos a ver, solo con las de Y, porque igual X no, en X no tuve tanta variación, entonces puede ser. Vamos a verlo. Esto es lo bonito de todo esto porque nos hace interactuar, nos hace buscar algunas formas y ya después ya la encontramos. Entonces, vamos a verlo. Esto aumentó nuevamente el periodo de vibración, es decir, también estamos necesitando, no, necesitamos separar más. Este ya lo ponemos y el tercer modo, torsión. Pero el primer modo de vibración se ve afectado, que debería ser en X. Entonces... en esta situación y la torsión obviamente va a estar similar. Entonces vamos a ver, en las escaleras ya no fue posible. Lo que nos tocaría en este caso entonces es colocarlos en los extremos. Vamos a ver si con los extremos. Vamos a ver cómo se me va con los extremos. A veces la... aquí voy a iniciar solo con Z, a ver cómo se me va. Z y Z.
Z y Z. Vamos a ver de manera momentánea cómo tengo como inicio estos. A ver, yo supongo que tal vez sí, porque ya están más separados, ya no están tan concentrados. A ver, vamos rápido. Si no, y vamos a ver, prácticamente nuestras dos estructuras han requerido diagonales. Vamos a ver modo de vibración número uno de X en Y. Entonces, nos tocó alejar prácticamente todo esto. Vamos a generarlo, en este caso, ya con números, vamos a justificarlo, obviamente. Sí, estamos teniendo números bastante buenos por acá, nuevamente. 0,29, 0,21. 0,15. Bueno, el segundo modo de vibración aumentó un poquito más, pero seguimos dentro del rango del flexible. Del exigente es muy complejo. A veces sí tenemos suerte, es que todo depende también de geometrías, muchachos, de los proyectos. Por ejemplo, en el anterior logramos cumplir con el exigente. En este caso, por cuestiones también económicas, podríamos seguirlos y seguimos esforzándonos, pero nos va a costar un poquito más. Entonces, vamos a ver. Vamos todo esto por acá, control C, control V. Y vamos a ver. Y de igual manera, esta rotación en Z dividido para la sumatoria entre rotación en X más rotación en Y más rotación en Z. Ya esto es bastante bueno porque prácticamente, a ver, mire. Entonces, por ejemplo, en el segundo modo de vibración, sí me sigue en este caso mencionando que tengo algo de torsión. Y se ve a penitas, por ejemplo, nosotros podemos, en este caso no me aparecen las grillas, pero tengo esta línea recta aquí de los ejes. Entonces, sí se ve un apenitas que se desvía un poco. Ustedes se pueden ver, es como un movimiento comparándolo con esta línea. Es una torsión mínima en este caso, pero, por ejemplo, seguir trabajando para eliminar esto ya es algo más costoso. Entonces, por ejemplo, yo lo que haría es dejarlo ahí y ahora sí empezar a justificar, decir, bueno, aquí en derivadas tengo un buen control, por ejemplo, no las volví a calcular, pero estoy aumentando rigidez de mi estructura. Entonces, obviamente, esto tengo ciertos rangos, inclusive podía seguir quitando, pero se me iba a complicar. Entonces, preferible, ya lo dejaba ahí tal cual. Obviamente para la memoria si me toca nuevamente justificar, ampliar, etcétera, y obtener los valores últimos. Pero como vuelvo y repito, por ejemplo, el primer modo de vibración prácticamente es traslacional. El segundo modo de vibración sí tiene un poco de torsión. Y el tercero netamente pasa a ser, en este caso, rotación, lo que yo buscaba. Entonces, miren, con las diagonales. Esto sobre todo por la geometría del proyecto. Entonces, a veces tenemos estructuras grandes que igual se incorporan diagonales. Pero también es por tema de costos, que yo no puedo intervenir ya con columnas de 50 por 50, 60 por 60, porque, por ejemplo, el ejercicio del día de ayer me parece que culminó con columnas de, creo que de 40 por 40, no recuerdo tan bien, pero el hormigón eran columnas de 70 por 70 y 60 por 60. Entonces imagínense ya la diferencia, imagínense cuánto nos ahorramos porque el metro cúbico de hormigón de 210 lo tenemos tasado alrededor de casi $100, 98,50 más o menos.
Entonces depende obviamente también la zona, porque no en todas las poblaciones tiene el mismo precio, pero se tiene es alrededor. El hormigón 240 antes de la subida del diésel estaba en 110, ahora yo supongo que debe estar igual en unos 120. Por lo tanto, imagínense solo ahí en análisis de precios ya vamos viendo cuánto hormigón nos ahorramos. Ahora, el versus que se va a hacer es que también el perfil es un poco costoso, pero donde ahorramos mano de obra, encofrados obviamente, entonces ya no necesito, por ejemplo, alquilar un vibrador, sino simplemente el soldador. Entonces, con esto nosotros realizamos ya un ejercicio más sencillito que me permite ya ir identificando de mejor manera qué es lo que yo realicé en el ejercicio grande. Entonces, la confusión que ustedes por lo general tenían era el modelamiento. Porque de ahí los demás cálculos con los de Excel ya se puede ver las fórmulas y después corroborar a mano, etcétera, pero aquí es donde muchas de las personas tenían la falencia, no comprendían, por ejemplo, bien cómo modelar, cómo configurar, etcétera, etcétera. Entonces, eso, muchachos, de aquí obviamente nos falta analizar la cubierta metálica, pero eso es rapidito porque lo vamos a hacer a través de AutoCAD. Entonces simplemente les voy a enseñar cómo nosotros seleccionamos los perfiles, de ahí cómo los llevamos al CAD. Bueno, el CAD no les voy a enseñar a dibujar, sino que yo ya tengo un ejercicio ya modelado, porque si no igual nos demoramos, yo les voy a explicar el cómo, el por qué y demás situaciones y los llevamos acá al SAP. Entonces aplicamos el mismo análisis. Entonces estamos viendo que ya con estas plantillas que tenemos, prácticamente yo me ahorro mucho, porque imagínense nuevamente estar teniendo esto. Entonces, eso muchachos, no sé si dentro de estos dos ejercicios exista alguna duda, alguna pregunta, algo sobre algún paso que realicé, etcétera, etcétera. Listo. Me parece que entonces estamos hasta ahí, muchachos. Con eso nos quedaremos hasta aquí el día de hoy y mañana ya iniciaremos la cubierta y el día viernes ya tendríamos el RAM Connection. El RAM Connection es un programa bastante, una interfaz bastante dinámico. Entonces, no les voy a enseñar este rato, pero para que más o menos ya lo vean y no se asusten de que chute en un solo día vamos a avanzar todos a ver. Y sí, se avanza inclusive en la mitad de una clase, vamos a ver todo el Run Connection porque es un programa bastante dinámico. Simplemente aquí yo selecciono lo que yo quiera diseñar, por ejemplo, la placa base. Entonces, por ejemplo, hay datos, selecciono lo que ya esté por default, se crea. Aquí coloco lo que tiene que ver la placa como tal. Entonces, siempre traten de hacer análisis biaxiales. Y miren, creada la plaquita y aquí no necesito realizar más configuración más que acá en la edición. Entonces aquí, miren, ya me van dando ciertos valores. Entonces yo inclusive tengo información por acá de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, dónde puede fallar. Y también tengo opciones de resultados que me va mencionando. ¿Sabes qué? Yo qué sé, en el corte de tus pernos de anclaje estás fallando, tienes tanta capacidad y tu exigencia es tanto. Entonces, esa sería la facilidad, pero eso nosotros lo veremos en cambio el día viernes para no mezclarnos. No me gusta mucho mezclar entre programas porque ahí sí sabe haber muchísimas más confusiones porque imagínense acabar uno, luego otro y luego empezar otra vez el SAP. No suele ser tan convencional, entonces preferible abarcar. Y lo que a mí me interesaba más era que el SAP lo traten en este caso de dominar mejor porque la interfaz de aquí es más abrupto a comparación del RAM Connection. El programa RAM Connection inclusive empíricamente se lo puede ir llevando a cabo. Entonces eso muchachos. No sé si existe alguna otra duda, alguna otra pregunta, mientras yo les sigo enviando los archivos generados, la clase de hoy, que más que todo vienen a ser en este caso el Excel de chequeos sismo resistentes de esta partecita y nuevamente les envío el diseño el prediseño de la residencia en acero para que puedan irlo comparando. De igual manera, todos estos documentos se suben a su aula virtual, muchachos. Entonces, para las personas que faltan o si nuevamente revisan las grabaciones, etcétera, o no completaron la clase en sí, entonces esto ustedes lo pueden encontrar después, porque obviamente en el chat del Zoom les comparto para que ustedes ya tengan ahí mismo el archivo puedan monearlo, pueden identificarlo, tal vez necesiten
de urgencia para algún proyecto, etcétera, entonces ya saben cómo usarlo y ya lo tienen a la mano, porque en el aula virtual a veces demora un día, 2 días, etcétera, entonces todo depende de las personas de la empresa misma, porque vuelvo y repito, yo no tengo acceso a su aula virtual, entonces temas de grabaciones de clase, temas de documentos, etcétera, yo no puedo modificar, yo no puedo subir, descolgar, etcétera, etcétera. Entonces, eso muchachos, me parece que hasta el momento está todo claro.